Iglesia, buenos días. Hoy se celebra en buena parte del mundo lo que se conoce como el Día del Padre. Me parece que es una buena ocasión para darle una mirada a una persona muy importante en nuestra fe, pero algo descuidada en nuestra predicación, Dios Padre. Obviamente nos sentimos más cómodos con el Hijo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, pero me temo que nuestras interacciones con nuestros padres terrenales nos hayan dejado un poco renuentes y desconfiados a la hora de acercarse a Él, a quien nos dirigimos cuando oramos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero vamos a empezar desde nuestra propia condición de hijos e hijas, para poner en perspectiva la figura de Dios como Padre y ver de qué manera lo podemos entender y cómo nos podemos entender nosotros delante de Él y acercarnos a aquel que se ha acercado a nosotros primero. El título de esta reflexión puede ser un poco misterioso porque es una pregunta. ¿Sabes quién es tu Padre? Y eso es lo que vamos a tratar de responder durante el resto de estos minutos que tenemos. Pero para eso vamos a ver en nuestra condición de hijos cómo podemos verla desde diferentes dimensiones. Y la primera dimensión es que indudablemente somos hijos de la carne. Esto es lo más obvio, ¿cierto? Todos tenemos o hemos tenido un progenitor, un hombre que, consciente de lo que hacía o no, queriendo o sin querer, proveyó el material genético necesario para completar el de mamá y producir el milagro de la vida. Cualquiera que haya llegado a la edad de la charla de las abejas y los pajaritos sabe eso. Pero si bien todo ser humano ha tenido un progenitor igualmente humano, con la excepción de Adán, Eva y Jesucristo, no todos hemos tenido un padre, un papá, un hombre que nos pasara su nombre, que nos diera la bienvenida en la fraternidad del género humano, muy contento, muy alegre porque ese niñito o esa niñita que estaba en ese momento pegado del pecho de su esposa era su hijo, su hija, carne de su carne, sangre de su sangre, que viviría bajo su cuidado, bajo su protección permanentes todo el tiempo que lo necesitaran, así fuera a costa de su propia vida. Las Escrituras nos regalan varios pasajes en los que se describe el rol paterno de muchas maneras. Los tienen allí. Proverbios 1:8 habla de la instrucción que un niño debe recibir de su padre. En el texto en 1 de Timoteo se nos dice que un padre debe ser proveedor para los de su casa. En Juan 4 y Mateo 7 se nos habla del cuidado que un papá debe tener. Se da por sentado que un papá le da buenas cosas a sus hijos, le da lo mejor que puede a sus hijos. Y en últimas, el texto de Josué nos dice cómo un padre asume la representatividad y da la dirección moral para una familia. Y esos son solamente algunos ejemplos de las funciones que la Biblia da por sentado, da por entendido que es lo que un padre debe hacer. Y podemos estudiarlas y es muy bueno hacerlo, pero en esta ocasión no me voy a detener demasiado en esto, porque esto de los días del padre, de la madre, de lo que eso nos ocurra, son buenos para agradecer, honrar a nuestros padres, pero jamás deberían distraernos del verdadero foco de nuestra atención, que es a donde vamos a llegar en unos momentos. Además, hay que reconocer que no todo el mundo tiene que celebrar. Hay quienes no han conocido a su padre o no lo pudieron disfrutar por mucho tiempo. Hay quienes no saben ni quién fue, nunca recibieron nada de lo que debieron haber recibido de él, muchas veces ni siquiera el apellido, ni siquiera el nombre. Hay quienes no conocieron a su padre porque la muerte se los arrebató muy temprano, o porque él simplemente se desapareció de sus vidas, con muy buenos motivos de necesidad inevitable tal vez, o por alguna otra manifestación de la miseria humana. Cada uno de nosotros tiene una historia íntima, una historia personal, una historia irrepetible que puede contar. Pero vamos a buscar cuál es el mensaje que la Biblia puede tener para todos nosotros hoy.
Y dejemos, por lo tanto, eso de la paternidad biológica o la paternidad de crianza por un momento. Y lo vamos a retomar después. Entonces hemos hablado de que somos hijos de la carne, obviamente. Pero también somos, en segundo lugar, hijos del entorno. El segundo nivel de filiación, la segunda dimensión de filiación de la que podemos hablar es el entorno. Por ejemplo, somos hijos de una época. Entre mis hijos y yo hay más o menos en promedio unos 30 años de diferencia de edades. El mundo en el que yo nací, el mundo en el que yo creí era muy diferente, en muchos sentidos, al mundo en el que ellos han nacido y han crecido. De igual manera, un niño que crece en medio de la carencia, de la violencia intrafamiliar, la violencia social, la degradación moral o lo que sea, será hijo de esas condiciones, que quedarán impregnadas en su alma, ya sea como el estado normal de las cosas al que tendrá que acomodarse, o como un trauma y un dolor tan insoportables que harán naufragar su vida en fracasos o en alguna adicción, o podrá ser un aliciente para hacer lo que sea necesario con tal de que la siguiente generación no sufra lo que él o ella tuvieron que sufrir. Nosotros los cristianos podemos creer que estamos libres de esas cosas, lo cual no es verdad. Pero tenemos un enemigo adicional. Y es la tentación de convertirnos en hijos e hijas de la religión, lo cual es una epidemia trágica y lamentable entre los niños que crecen en familias cristianas. Y para esto vamos a mirar la discusión que tiene Jesús con los líderes religiosos en Jerusalén, que está registrada en el capítulo 8 de Juan, en los versos del 31 al 47. Juan 8, 31 al 47, y voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fuera de la mentira absurda que dicen al principio de que ellos nunca fueron esclavos,
contradiciendo a Dios mismo. Lean Éxodo 20, verso 2. El Señor dice, yo los saqué de casa de esclavitud en Egipto. Fuera de esa mentira absurda, hay que notar algunos detalles en esta confrontación que Jesús tiene con los líderes religiosos del pueblo de Israel. En primer lugar, fíjense que Jesús establece una dicotomía insalvable. O eres hijo o eres esclavo. Una de dos. No hay medias tintas, no hay neutralidad posible, no hay territorio intermedio, no hay grises. Si no eres hijo, eres esclavo. Y si no eres esclavo, eres hijo. Hoy, en este momento, seas quien seas, sea cual fuere tu condición, es una de dos. O eres un hijo de Dios o eres esclavo del pecado. No hay más. Eso está muy claro allí en los versos 34 y 35. En segundo lugar, solo Jesucristo, el unigénito de Dios, te puede liberar de la esclavitud del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De lo contrario, no. Estoy consciente de que esta afirmación de exclusividad es muy ofensiva para el oído contemporáneo. Pero mal haría yo en tratar de reducirla, en tratar de edulcorarla, en tratar de dorar la píldora. No es posible. Jesús no se disculpa por decir lo que está diciendo. Nosotros tampoco deberíamos hacerlo. O eres liberado de la esclavitud por el mismo Hijo de Dios para convertirte en un hijo de Dios tú también, o te quedas esclavizado al pecado y todo lo que él representa por el resto de la eternidad. Pero si eso parece ofensivo, tranquilos, porque se pone feo. En tercer lugar, lo que Jesús nos está diciendo también es que el que es hijo de Dios recibe a Cristo, escucha su voz y lo obedece. El que no lo hace no es hijo de Dios, sino del diablo. Otra vez, yo sé que esto suena horrible, pero eso es lo que allí dice y está en boca de Jesús. Y otra vez, no hay terreno neutral ni escala de grises. No hay escapatoria. Quien no es hijo del Altísimo es hijo de Satanás. Punto. No hay dónde esconderse de esa verdad. Si los seres humanos no nacemos de nuevo, como Jesús le explica a Nicodemo en el capítulo 3 de este mismo evangelio, no veremos el reino de los cielos. No alcanzaremos la salvación y no dejaremos nunca nuestra condición original de hijos del demonio. Los seres humanos nacemos en condenación, nacemos como hijos del diablo y cada quien irá a pasar el resto de la eternidad con el papá que haya elegido. Ahora bien, los hijos de los creyentes nacen en una condición diferente, nos dice la Escritura, porque son hijos de promesa. Pero eso no los libra de la responsabilidad personal de tomar su propia decisión más adelante en la vida, cuando estén en condición de hacerlo, sobre quién quieren ellos que sea su padre. Pero eso tendrá que ser tema de otra predicación. ¿Podemos elegir entonces? Jesús nos dice que sí. Si nosotros, Juan nos dice que sí. Si nosotros vamos al capítulo 1 de su evangelio, en los versos 12 y 13 dice lo siguiente. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Recibir a Cristo, creer en Él, nos lleva a nacer del Espíritu y a cambiar esa condición de hijos del diablo por la de hijos de Dios, con todos los privilegios que eso tiene. ¿Dónde está entonces el peligro de la religión? Fíjense que estos líderes religiosos con los que Jesús discutió se ampararon en el hecho de ser hijos de Abraham, en practicar la verdadera religión, en hacer sacrificios en el templo, en guardar obsesivamente las fiestas, los días de reposo y miles de minucias de la ley, en dar grandes ofrendas de manera ostensible y pública. Y también se ampararon en la raza, porque dijeron, somos descendencia de Abraham. Y se ampararon en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas, su raza y sus obligaciones religiosas. Y nada de eso sirve.
Ismaelitas y edomitas también eran descendientes de Abraham y eso no los hacía pueblo de Dios. Rahab no lo era, no era descendiente de Abraham, pero es parte de la genealogía de Jesús. Eso significa que el cumplimiento de tradiciones, preceptos, ceremonias, costumbres religiosas tampoco hace hijo de Dios a nadie. Lo que sí puede hacer es llevarnos al engaño, a estar tranquilos porque creemos y repetimos tonterías como que todos somos hijos de Dios. O que como somos cristianos nada nos puede pasar. Y así, encima de todo, si me preocupo de vez en cuando de hacer algo para mantener a Dios tranquilo y con eso decimos que estamos bien, ahí sí, qué peor. Yo no sé en qué Dios has creído, pero ese no es el Padre de Jesucristo. Ese al que puedes mantener tranquilo y contento con tu apariencia de piedad religiosa. Ese es tu padre, el diablo. Entonces, podemos decir que somos hijos de la carne, podemos decir que somos hijos del entorno, pero preguntémonos si somos hijos de Dios. Pues ya vimos quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Ya vimos cómo puede el que no lo es convertirse en hijo de Dios. Pero ahora quisiera hablar de qué significa. ¿Qué importancia tiene ser hijo de Dios? Recopilando un poco, hemos visto que sin recibir a Cristo, sin poner nuestra fe en Él, no podemos alcanzar el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos dice Juan en el capítulo 14. Y termina Jesús diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. A lo largo de este evangelio, Jesús nos dice que Él solo hace la voluntad del Padre, que ha venido a revelarnos al Padre, que ha venido para salvar a aquellos que el Padre le ha entregado y que ni siquiera uno de ellos será arrebatado de sus manos. Nos dice que nadie conoce al Padre sino Él y aquellos a quienes Él se lo revele. Y esa relación entre el Padre Celestial y su Hijo Eterno se nos muestra como algo único, irrepetible, pero que sí puede ser compartido. En el capítulo 8 de Romanos, entre los versos 14 y 17, no los vamos a leer en ese momento, pero pueden revisarlo, se nos presenta una definición complementaria de los hijos de Dios. Y se nos dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, cuyo espíritu de esclavitud, volvemos al mismo tema, cuyo espíritu de esclavitud ha sido reemplazado por un espíritu de adopción. Y es el espíritu de adopción el que nos da el derecho, la potestad, la posibilidad de llamar a Dios Padre mío, papito, Abba, Padre. Por eso podemos orar y orar juntos y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese espíritu nos recuerda una y mil veces que ahora somos hijos de Dios y por ende coherederos con Cristo. Recién ahí somos verdaderos herederos de las promesas de Dios para su pueblo, como nos dice Gálatas 3:29. Porque sin paternidad legítima, sin paternidad reconocida, no hay herencia posible. Ahora bien, ya sabemos que eso nos garantiza la salvación, nos garantiza que moraremos en la casa de Jehová por toda la eternidad, Juan 14:2. Pero aquí, ahora, hoy, en esta vida, ¿tiene algún otro significado? ¿Podemos esperar algo más? Quiero invitarlos a pensar por un momento en que, como coherederos con Cristo, todo lo suyo es nuestro, incluido su Padre, y todo lo que Él tiene para su amado Hijo. Recuerden también que vimos que necesitamos muchas cosas de nuestros padres terrenales. Reconocimiento, afecto, un nombre, protección, provisión, afirmación, un modelo de hombre que sus hijos quieran emular. Lamentablemente, en mayor o menor medida, todas esas cosas nos quedaron faltando. Aún los mejores papás no pudieron darle a sus hijos todo el amor, toda la protección, todo el ejemplo positivo que habrían querido darles.
Todos hemos fallado. Algunos estrepitosamente, otros tal vez un poquito menos. El alma humana tiene hambre de papá y de mamá, con lo que cada uno de ellos puede ofrecer como hombre y como mujer. Y tenemos que reconocer que en general los papás hemos fallado mucho más que las mamás, quienes muchas veces se han visto en la necesidad de levantar a sus hijos de manera heroica, ellas solas o mal acompañadas. Para ellas, todo mi respeto, toda mi admiración por lo que han logrado, verdaderos milagros en la mayoría de los casos. Pero esos logros no quitan el hueco que tenemos en el alma con forma de papá. No quitan que tenga que ser llenado ese hueco. Si la voz de papá dentro de mí no me dice que soy su hijo, no me dice que me ama, no me dice que cree que soy valioso, como hombre o como mujer estaremos siempre buscando que llenar ese vacío de alguna manera. Muchas veces de formas erradas y autodestructivas, porque necesitamos escuchar eso, cueste lo que cueste. Lamentablemente muchas veces solo suena el silencio o algo peor. Y escuchamos repetidamente que somos basura y como tal, indignos de ser reconocidos, indignos de ser amados, indignos de ser cuidados, que no valemos nada. En contraste, miren lo que el Padre Celestial le dice a su Hijo al salir de las aguas bautismales, principio del Evangelio, cuando se prepara para salir a la guerra con el diablo en el desierto. Consciente de lo que su hijo necesita, le dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y brevemente desmenucemos esa oración tan corta, pero que tiene elementos tan importantes. Primero es el elemento de pertenencia. Fíjense, empieza diciendo: tú eres mi hijo. Tú eres como yo. Llevas mi nombre. Tienes derecho de enorgullecerte de tu linaje. Tú no eres un hijo de vecino. Tú no eres un error. Tú no eres un accidente. No eres un estorbo. No eres causa de que mi vida se haya arruinado. No eres una excreción casual del cosmos. ¿Cuántas de las personas que conocemos, con las que interactuamos todo el día, todos los días, no han escuchado sino esos mensajes malditos desde que nacieron? Y suspiran porque nunca nadie les dio un sentido de pertenencia y de trascendencia. Y entonces aparece un combo delincuencial, una guerrilla, un grupo paramilitar, aparece un proxeneta o cualquier otro vivo que le ofrezca a nuestros hijos o a nuestras hijas un mínimo de ese sentido de pertenencia que ellos anhelan. Y entonces entregarán, sin pensarlo dos veces, su mente, su cuerpo, hasta su alma, por ese sentido de pertenencia, por más pequeño, frágil, sucio, roto o efímero que sea. Entonces, el primer elemento es esa pertenencia. Tú eres mi hijo. El segundo elemento es el amor. No solo eres mi hijo, no solo eres mi hija, dice el Señor, eres mi hijo amado. Ese espíritu de adopción del que nos habla Pablo en Romanos 8, no solo nos da entrada a la casa del Padre, sino que nuestra condición de coherederos con Cristo también nos da acceso al amor de su Padre. He visto en mi vida suficientes hombres, grandes, fuertes, rudos, poderosos, ricos, exitosos, derrumbarse como niños chiquitos en llanto, diciendo algo como: mi papá nunca me dijo que me amaba, nunca me dio un abrazo. Aún en esos casos en que ese hombre nunca abandonó a su familia, siempre buscó lo mejor para sus hijos, quiso hacer las cosas bien, pero no supo, o no pudo, o no quiso abrazar, besar y decir cosas como: te amo, hijo mío, te amo, hija mía, de mi corazón. Probablemente tampoco lo hicieron con él cuando estaba niño, no supo cómo era. Pero lo cierto es que hasta quienes lo hemos recibido quisiéramos haber tenido más, porque el amor nunca es suficiente. Pues bien, Jesucristo te lleva de la mano hasta la presencia misma de su Padre, para que ese tesoro que Él tiene pueda ser tuyo también.
En el capítulo 31 de Jeremías dice así, el verso 3, Dios está diciendo a su pueblo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y en el verso 9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Israel, Efraín, son sinónimos del pueblo de Dios. Somos tú y yo, los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo, los que luchamos por esparcir su luz sobre un mundo oscuro, proclamar su salvación a un mundo perdido. Entonces, la primera dimensión o el primer elemento es la pertenencia. Tú eres mi hijo. Segundo es el amor. Tú eres mi hijo amado. Y el tercero es el orgullo paterno. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No solo necesitamos esa permanencia, esa pertenencia, perdón. No solo necesitamos ese afecto, ese amor, también necesitamos saber que somos aceptados, como somos. Que tenemos algo que ofrecer, que hay alguien que ve algo bueno en nosotros. Necesitamos la afirmación de papá, una voz a la que le podamos creer lo que nos está diciendo. Lo que él piensa de mí es importante. No es lo mismo un muchacho que crece sin escuchar nada de su padre o escuchando que es un inútil, que no sirve para nada, que es un imbécil, que otro muchacho que crece escuchando a su padre, afirmándolo, animándolo, recordándole que él cree que cree en su hijo, a pesar de los errores, a pesar de las caídas. Cuando se cae lo ayuda a levantarse, le enseña cómo hacer las cosas, anunciando a los cuatro vientos su dicha de que ese muchacho sea su hijo, de que esa muchacha sea su hija. Queramos o no, aún después de que ese papá desaparece físicamente de nuestras vidas, en nuestro interior sigue sonando esa voz y siempre queremos hacer las cosas como para que esté orgulloso de nosotros, como para arrancarle un aplauso. Si tu padre te enseñó a ser honrado y actúas honestamente, te sentirás bien de saber que el viejo estaría orgulloso de ti si te viera. Y al revés, tenemos expresiones como que si no lo haces, lo verás revolcándose en su tumba por la vergüenza que le ocasionaría ver a su hijo o a su hija untados de mugre, untados de ignominia. Ese Padre Celestial le hizo a su hijo el regalo inmenso de recordarle antes de salir a la batalla su sentido de pertenencia, su amor por él y el orgullo que le produce. Y esos tesoros son ahora nuestros, tuyos y míos, porque somos coherederos con Cristo de lo que es suyo. Pero sí necesitamos todavía remachar aún más ese concepto. Leamos los primeros 4 versos del capítulo 43 de Isaías. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Mío eres tú. Yo te amé. A mis ojos eres honorable y de gran estima. Muchas veces nosotros no somos honorables ni de gran estima, ni siquiera a nuestros propios ojos. Más, nunca a nuestros propios ojos, porque somos conscientes de nuestras debilidades y de nuestro pecado. Pero Dios nos dice, tú eres mío, yo te amo. Y para mí eres honorable. Ahí están esos mismos 3 elementos de pertenencia, de amor y orgullo de Dios para con sus hijos. Pero en un día como este, en que nos hemos tomado el tiempo para reflexionar en la figura del Padre y el tema de la paternidad,
mal haríamos en no hacer esta pregunta antes de terminar. Independientemente de si sabes quién fue o no tu padre biológico, independientemente de qué tan bueno fue el hombre que te levantó, que te crió, que te cuidó, independientemente de que esté a tu lado todavía o ya no lo esté. La pregunta fundamental es, ¿sabes quién es tu padre? Sabiendo que no hay puntos medios, no hay terrenos neutrales. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hija? Lo que está en juego no es cualquier cosa, porque de esa respuesta se desprenderá bajo qué reglas tendrás que vivir el Día del Padre por toda la eternidad. De eso dependerá si será una celebración eterna o un eterno lloro y crujir de dientes. Es tu Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración es que sí lo sea. Y si hasta aquí no lo ha sido, hoy la buena noticia es que el Señor Jesús nos dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo el que quiera ser hijo de Dios, que se haya dado cuenta de que no lo es, y quiere ser el hijo de Dios, tiene la oferta extendida de Jesucristo. Y esa es una buena noticia. Permítame terminar orando. Señor, gracias por esta oportunidad de reflexionar, de pensar, de recordarte como papá. No hay mejor momento para eso. Sí, hoy estamos celebrando a nuestro papá en la tierra y algunos tenemos mucho que celebrar, otros tienen muy poquito que celebrar, pero toda la humanidad tiene la posibilidad de celebrar tu paternidad, ya sea porque hemos creído en Jesucristo y nos reconocemos como hijos tuyos y tu espíritu le sigue diciendo permanentemente, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y somos coherederos, o porque hoy nos hemos dado cuenta que no lo somos y sabemos que las puertas están abiertas para convertirnos en hijos de Dios. Señor, si hay alguien escuchando este mensaje que hoy se ha dado cuenta de que no es tu hijo, no es tu hija, y se ha dado cuenta de que, de acuerdo a tu revelación, no hay otra alternativa que llamarse hijo del diablo, y quiere renunciar a esa condición, lo único que tiene que hacer es apelar a Jesucristo. Señor Jesús, sálvame. Te entrego mi vida. Perdona mi pecado. Conviérteme en mi hijo de tu Padre. Poner nuestra fe en Jesucristo. Agregarle en nuestra vida, recibirlo a Él como Señor y Salvador. Y amarrar nuestra vida aquí en este mundo y por toda la eternidad en nombre de Jesucristo. Por fe. Es lo único que necesitamos hacer. Qué noticia tan hermosa. Entonces, Señor, que hoy haya fiesta por aquellos que pueden reconocer que un día tú los convertiste en tus hijos. Que haya fiesta por cada pecador que se arrepiente y que hoy le quitas el cartel de hijo del diablo para ponerle la etiqueta bendita de hijo del Altísimo. Bendecimos, Señor, tu paternidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.